6:09 de la tarde, gobierno de la tarde. Dejen de ser profetas de desastres y de tragedias. A la oposición, Luis Abinader, presidente de la República. Y con esto damos la bienvenida a un no solamente gran amigo, sino un gran legislador, quien a partir de sus orígenes en el Partido de la Liberación Dominicana y transferido a la Fuerza del Pueblo, ha logrado tener una trazabilidad en victorias electorales, dando cátedras de que se puede ser un extraordinario técnico y también un gran político. Con nosotros el diputado de Demarcación Electoral número 2, Distrito Nacional, Tobías Crespo. Hermano, bienvenido al gobierno de la tarde. Gracias, diputado de la capital. Así es. Se ha dicho que amigo tuyo. Le respondió otra, de la capital soy yo. A Julia, a nuestro amigo Joselito Aprida y a nuestro amigo, yo digo que mi sobrino Guti, que conozco su familia de hace tiempo, que trabajaba en una de las principales empresas de telecomunicación del país, y todos los que siguen este espacio de la Z, el gobierno de la tarde. Bueno, el legislador, aparte de un gran amigo, como dice, un gran legislador, pero es un técnico en materia de tránsito. Tiene mucho conocimiento en ese ámbito. Y yo sé que mis compañeros van a profundizar un poco más, pero yo quiero irme a un acápite que es en la materia de la campaña educativa. Mi expertise está en materia educativa. Sin embargo, a veces los que tenemos mucho conocimiento de teoría tenemos que machar esa información con los que han estado en el terreno, como usted ha estado en el terreno. Yo quisiera que usted me diera su ponderación y evaluación ante esta campaña extremadamente estridente y que a mi parecer carece de contenido. ¿Sobre? La campaña Sé Consciente del Intran. Ah, ok. Bueno, en el caso de las campañas educativas, yo que he sido académico durante mucho tiempo, empecé muy temprano a dar clases, desde recién graduado en la universidad a los 23 años, ya voy para 57 años de edad. Todo lo que es educación, voy en pro de la educación. Yo creo que cada esfuerzo que haga el Intran, que haga el sector privado, que hagan ustedes los medios de comunicación, ojalá ustedes desde aquí, desde la Z, lideren un proyecto del tema de prevenir y salvar vidas desde el punto de vista de la concientización, porque una vida que nosotros salvemos es mucho para RD. Y lo digo, mi amiga Julia, porque aquí morían, al 2020 morían 6, hoy están muriendo 8 dominicanos al 2025, es decir que más que reducirse, ha aumentado las víctimas mortales y los heridos por accidentes de tránsito. ¿Al día? Y en la mayor, diarios. Eso representa, si tú lo multiplicas, 3,000 y pico de... No lo estoy diciendo, no, Observatorio Permanente de Seguridad Vial, los OSEVI, del Intran, los informes ejecutivos, es decir, no me crean a mí, vayan a los informes anuales que hace los OSEVI, 3,000 y pico de muertos, casi 4,000. El COVID no mató 3,000 y pico en un año en República Dominicana. Es decir, para que tú veas lo trágico que están las víctimas mortales. Yo no sé si ustedes le envían videos, pero como yo fui el autor de la ley, estuve 6 años dirigiendo tránsito terrestre en el Ministerio de Obras Públicas, el 2004 al 2010, y soy una persona de referencia en el sector, me envían videos. El se está destrozando y eso hasta afecta el turismo, mi amiga Julia. ¿Por qué? Porque hasta las embajadas notifican al país de tener cuidado en las vías públicas a sus ciudadanos que vienen a hacer turismo, para que se cuiden las vías públicas, porque lamentablemente allá hay una selva y hay que poner orden, hay que poner autoridad, orden y cumplimiento de la ley. Entonces hay países, y por eso le tiro la propuesta a ustedes, porque ustedes todos los días con sus micrófonos, con sus orientaciones, pueden llevar, sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes tienen la mayoría, todos los factores de riesgo. Estamos hablando de la impericia, estamos hablando del alcohol o sustancias controladas en la conducción, estamos hablando de la música, estamos hablando de la velocidad. Estamos hablando de que el joven casi siempre cuando comparte está acompañado y la compañía lleva la distracción en la conducción. Y otros elementos que tienen los jóvenes que pueden llevar a que desde los 15 a los 29, 35 años, el 60% de las muertes, no en RD, en el mundo, son lamentablemente jóvenes. Y cuando muere un joven, donde las expectativas de vida, por ejemplo, en el caso, creo que de los hombres de República Dominicana está en 74 años y las mujeres 72,
a los 20 años, a los 19, a los 21, a los 23. Esa llamada, por ejemplo, que a veces nosotros queremos sacarle la licencia de conducir a nuestros hijos, a veces buscarle un carrito para que se vaya a la universidad, y cuando sale a compartir con sus amigos, hasta que no llega, nosotros no dormimos. Y si recibimos esa llamada, no dormimos más. Bueno. Tobías. Triste, pero esas llamadas lamentablemente llegan. Amigo y hermano, y yo creo que fue un orientador en su momento. Nosotros pasamos centro. Lo sigue siendo. Sigue siendo. Sí, un gran amigo. Me votó, pero está bien. Miren, está perdonado. Diputado. Se está poniendo adelante. Un diputado que conoce la ley de tránsito. El gobierno anunció 143 medidas. Decía Guti ahorita, bueno, 10 o 15 para que se cumplan. Entonces, me gustaría escuchar realmente cuál es la opinión del diputado creador de esa ley de tránsito en la República Dominicana. Dijo el gobierno que en esta semana va a anunciar esas 143 medidas. Bueno, pues yo voy a dar dos aspectos. Voy a enfocarlo en dos si me dejan. Por favor. Si nos dejan. Claro. La parte técnica, como ustedes dicen, la parte gerencial y técnica, y la parte política. En la parte técnica, nosotros estamos de acuerdo en que el Intran, pero coordinado con los ayuntamientos, la DGC, está en la facultad de hacer toda los cambios que entienda que puedan mejorar la viabilidad, la velocidad de diseño de la vía, reducir los niveles de conflicto, todo el reordenamiento vial, los cambios de fase de semáforo, pero todo eso se hace bajo la siguiente temática, y así lo hicimos cuando yo dirigí tránsito terrestre, porque ustedes recordarán que una vez un director de la DGTT, o creo que fue de AME, hicieron cambios corridos todo a la vez, no se anunciaron y crearon un caos en el distrito. Ustedes recuerdan, claro, que tienen más de 18 años de edad, recordamos eso. Yo estaba chiquito, pero yo la recuerdo. Y entonces, ¿cómo es que se hacen estos cambios? Primero, se hacen estudios de aforo. Esos estudios de aforo pueden ser aforos manuales, pueden hacer con contadores, pueden hacer con espiras electromagnéticas, o pueden ser con drones o con cámaras ópticas que te miden el flujo vehicular, la tasa vehicular. Una vez que tú tienes esas medidas, salen unas recomendaciones. Ahora, esas recomendaciones hay que consultarlas primero, porque así se establece, porque nosotros estamos tomando medidas, porque cada uno de nosotros hacemos una planeación estratégica cuando vamos de un origen a un destino, y cuando nos cambian esa planificación estratégica, que a veces tenemos hasta un atajo como plan B, nosotros creemos que el cambio que están haciendo nos afecta a nosotros, y es verdad, pero no pensamos en la colectividad, que posiblemente ese cambio le pueda beneficiar a la mayoría, pero me afecta a mí en mi recorrido, en mi ruta. Entonces, después que se consulta con las juntas de vecinos, con los empresarios, porque en definitiva ese cambio, ya sea de fase, de sentido, de dirección, lo que sea, porque vamos a ver la medida. Yo tengo el informe que va a anunciar el ministro de la Presidencia, Paliza, que fue de hace 3 años, y después entraría a la parte política. ¿Tú recomiendas que se consulte primero? Después que se consulta, entonces se hace lo siguiente: se informa a la ciudadanía con tiempo, por 1 mes, por 3 meses, por 2 meses, se le informa, se señaliza, porque hay que señalizarlo, es decir, si hay cambios de sentido, van a cambiar la fase de los semáforos, se va acondicionando. Y finalmente, luego cuando va a implementarse, entonces se fiscaliza. ¿Y por qué se fiscaliza? Porque vamos a ver más adelante que con estos cambios va a ser, no es mentira que va a ser disruptivo, como él dice. Yo leí 5 anexos de más de 500 páginas este fin de semana, me pasé mi Semana Santa en eso, para ver los 143 cambios y cómo afectarían. Y después entonces se fiscaliza con la DGC. ¿Para qué? Para que esas medidas tengan un cumplimiento y una cultura y se sancionen posteriormente. Por ejemplo, se pueden fiscalizar por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, y a partir de ahí entonces empiezo a llenar el acta de infracción. La fiscalización puede ser más preventiva para evitar que las medidas que se están estableciendo sean violadas por los usuarios de las vías, porque los usuarios de las vías no solamente somos los conductores, hay peatones y hay pasajeros, entonces somos 3 usuarios de las vías, bueno, y los animales también, que son usuarios de las vías en ese sentido. Entonces, así es que se hacen los cambios, y cuando se van a hacer, no se hacen todos a la vez. ¿Y por qué?
Porque el tránsito, el tráfico, no es determinístico, es probabilístico. Eso significa que si yo hago un cambio en la 27 con Churchill, como está establecido, eso no solamente me va a afectar la Sarasota y la Bolívar hacia abajo, me va a afectar todos los cruces que están anteriormente y los colaterales hacia el oeste y hacia el este. Es decir, un cambio en un punto me afecta a los demás puntos. Es decir, que no solamente, además de que yo no voy a saber cómo se va a comportar el lunes, el martes, el viernes, porque son horas pico diferentes. Y tomando en cuenta, finalmente, para cerrar la parte técnica, y voy a explicar en qué consistirán esos cambios, en el sentido de que la ciudadanía generalmente debe cumplir con esos cambios, pero la empresa consultora brasileña que hizo ese estudio, que empezó en noviembre del 2022 y que entregó sus resultados en marzo y abril del 2023, y ya esto tiene 3 años. Es obsoleto eso. Los estudios hay que actualizarlo. Muy gracias. Claro. Gracias por eso vamos a la parte política. La situación de Brasil no es la situación de RD. Me explico. En Brasil tú no vas a ver en las aceras un grupo de motoristas tirando a los peatones para que se tiren a la calzada y dejando a los motoristas en un uso de una vía que no es para los motoristas. Eso todo ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero tampoco en Brasil ustedes van a ver a un guagüero que se tira por la acera y se jondea, y tú ves a todos los que están esperando una parada mandándose porque cree que fue que se le fue los frenos. No, es que está compitiendo por un pasajero. Ustedes lo ven eso, si ustedes no lo han visto, salgan a la Tiradentes, a la San Martín, a todos los sitios, pero tampoco van a ver la ruta de San Cristóbal que en un cruce, eso le llaman la guerra del centavo en el transporte tradicional, o la guerra del peso, pelearse por un pasajero. Pero tampoco van a ver que en un cruce, en una intersección, que llegan 50 motores que se acumulan. Por ejemplo, 27 con Churchill, en un tramo yo he logrado contar 50 motores en un ratico antes del cruce. Que de esos 50, 27 se te van en luz roja, algunos hacia la derecha, hacia la izquierda, y a veces te van arriba y te pelan el vehículo. Sí, pero tampoco vas a ver que tú prohíbes el giro a la derecha y le manda a los ciudadanos a dar la vuelta a la manzana y la gente te gira a la izquierda, violando la disposición. Es decir, en Brasil el cumplimiento de la ley, el régimen de consecuencias está establecido. Y sobre todo, que estos estudios de aforo y estos estudios de tráfico, que son los que van a determinar la mejor solución, porque son acertados en su momento, pero hay que cambiarlo, como dice Khalil Michel, cuando tú lo montas en un simulador, te va a dar una situación teórica de cómo se comportarían los usuarios de las vías con ese cambio. Es decir, lo que tengo ahora y el cambio propuesto y la mejoría que te va a dar, pero en condiciones teóricas, no la realidad. Entonces, en la realidad, la autoridad tiene que estar haciendo los ajustes. Así es que se hace. Ahora vámonos a lo político. Dame lo político. Que es lo más importante. Lo más importante de esto son dos cosas a nivel político. Hay un problema grave entre el director del Intran, que parece que no está con estas medidas, que implica, implica la intervención, oigan, de que el distrito entero, 68.6 kilómetros lineales, 215 intersecciones, 40 de ellas semaforizadas. Pero te digo una primicia. Sí, donde quieren establecer corredores, pares viales. Ustedes saben lo que son pares viales, ¿verdad? Una vía en un sentido, ya sea norte-sur o sur-norte, y otra oeste-oeste, este-oeste, y la otra inversa, alternada. ¿Dónde? En las siguientes: Winston Churchill con Abraham Lincoln, De Filló con Carmen Mendoza de Corniel, Gustavo Mejía Rical con Roberto Pastoriza, López de Vegas con Tiradentes. Esos son los pares viales que Enriquillo con Sarasota, José Contreras con Rómulo Betancourt. Esos son, pero también cambiar la fase en el giro a la izquierda de más de 20 semáforos, más de 20 corredores viales, y los corredores viales que analizaron para donde se va a prohibir todo el giro a la izquierda. Atención a los concesionarios de fabricantes de vehículos para RD, entiéndase, Distrito Nacional. Si estas recomendaciones de esta empresa que hizo el estudio hace 3 años se hacen, no tienen sentido que manden carros para RD girando a la izquierda, porque se van a prohibir con el guía, todos con el guía girando a la derecha. Es decir, que el guía nada más gire a la derecha
y siga recto, no a la izquierda, porque se van a prohibir los giros en 215 intersecciones del Distrito Nacional. Wow. Una verdadera locura. Aquí están en los estudios, en los anexos, se los puedo compartir. Ahora, los corredores completos que van a impactar 11. El corredor completo de la avenida Luperón, la Núñez de Cáceres, el de la Máximo Gómez, el de la John F. Kennedy, el de la Gustavo Mejía Ricard, el de la 27 de febrero, la Anacaona, la Cayetano Hermosén, la José Contreras, la Correa y Cidrón, la Independencia y la George Washington. ¿Qué va a haber en todas estas intersecciones? En casi toda la prohibición del giro a la izquierda. Va a haber en algunas donde no hay carriles de almacenamiento para un giro protegido a la izquierda, se van a construir. Donde hay algunos sitios donde hay que construir algunas rotondas donde no existen, en otras hay que construir algunas isletas. Pasos a desnivel en la Luperón, que ya se estaba haciendo con 27, ustedes lo han visto, que se anunció con los temas de Aberodón, que es la única obra que se está interviniendo y las demás no se hicieron. Va a haber también prohibición de estacionamiento en todas esas intersecciones que yo le dije, en todos esos corredores. Estamos hablando del distrito completo, la capital entera, y también va a haber reducción de carriles y todo lo que tiene que ver con cambio de fase de semáforo. Entonces, ¿qué es lo político? Semáforo. Lo político de todo esto es lo siguiente, que con el tema de las medidas, el gobierno no ha podido sacar el tema del YC. Intentó con el puente de la 17 y no pudo. Sí, y no pudo. Y entonces ahora con la advertencia de Milton Morrison y luego Paliza llamándole la atención, porque lo que hizo Paliza fue desautorizar a Milton Morrison. Es decir, mientras Milton Morrison dijo en una rueda de prensa que estos cambios no iban, y esos cambios no lo dice Tobias Crespo, ni Khalil, ni los que están aquí. Vayan a las intersecciones que están señalizadas, tienen sus fundas negras y son parte de estos cambios, porque no es mentira, esos cambios están en los estudios. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué traer 3 años después un estudio que está desactualizado, traerlo ahora por las greñas? En una Semana Santa, si ustedes ven uno de los boletines del COE, se dedicó no a las víctimas, a todas las intervenciones que tuvieron que ver con MIPOR, RD Vial, las instituciones del tránsito en el operativo de Semana Santa, porque montaron el tema de los cambios y luego de las 153 medidas, porque en esta semana la iban a anunciar. Es verdad que si eso lo anuncia, no es como dice Paliza, que va a ser disruptiva, no, va a ser un terremoto en el Distrito Nacional. Es decir, más que disruptiva, estas medidas van a cambiar completamente. ¿Y qué va a buscar? Al final, en definitiva, lograr mejorar en un 8.4% el flujo vehicular y un 4.3% la disminución del tiempo promedio de viaje, según la empresa brasileña que hizo el estudio. Con esa revelación, Tobias Crespo, pedimos tu venia. Tengo mi chivo. Usted tiene su chivo. Pedimos de presuntos miembros del crimen organizado, sí o no. Y con esto damos otra vez de nuevo la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano, el diputado Fuerza del Pueblo, demarcación electoral número 2, Distrito Nacional, Tobias Crespo, el de la capital. Él no quiere que sea regionalizado. De la capital. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, Prila Suero. Diputado, gracias por estar aquí. Una pregunta, hace alrededor de 4 años se hizo una iniciativa de una ciclovía en la Rómulo Betancourt, yo no sé si usted se recuerda de eso, eso nunca se respetó, al contrario, nosotros los ciclistas consideramos que era un paseo suicida ir por la Rómulo Betancourt en la ciclovía, porque nunca se respetó. Hay un tema de conciencia nacional. ¿Considera usted, número 1, que algunas, por lo menos la mitad, se pudieran llevar a cabo? Y segundo, ¿qué hay detrás de esto? Porque yo creo que a todo el mundo le queda muy claro, que el pueblo dominicano necesita una transición de educación antes de poder aplicarla. ¿Qué usted entiende que hay detrás de esto? Porque yo creo que a todo el mundo le queda claro que no se van a poder practicar ni la mitad. Siendo muy sincero. Rápido, como me pide Khalil, es muy difícil. A nivel de planeación urbana y de movilidad sostenible se dice una modalidad de transporte, una vía. Es decir, si tú tienes la bicicleta y es posible en la planificación y el diseño y el ordenamiento del territorio, una ciclorruta. La ley 6317 establece eso. Para las motocicletas, que es un gran problema, deben haber carriles para eso, y así para cada una de las modalidades. Pero es muy difícil en un país cuya planificación fue hecha de manera desorganizada, uno contar con eso. Ahora, las ciclovías o ciclorrutas están en la ley 6317, pero se hacen, Prida, en corredores que son propicios para eso. Me explico.
por ejemplo, el botánico, el zoológico, en muchos corredores que tienen que ver con la parte turística, de playas, de balnearios, donde para ese tipo de usuarios tú estableces, ojo, cada uno de ustedes han estado en Europa, donde las bicicletas son una ruta alimentadora, incluso se alquilan, ¿verdad? Y se pagan por ellas para utilizar el tren, el tranvía, los metros y todos los transportes colectivos. Aquí no, porque no se planificó. Ahora, lo que se hizo con la ciclorruta, por ejemplo, en el caso de la Rómulo Betancourt, que ninguna bicicleta la usó, después lo usaron los motoristas, fue más lo que este gobierno y los que estaban dirigiendo el transporte y los que siguen dirigiendo el transporte han estado haciendo desde el 2020. Esto es un gobierno de likes, esto es un gobierno de redes, esto es un gobierno de circo y de poca respuesta o ninguna a los problemas de los ciudadanos. Y tienen que ver que en el Coliseo Romano daban pan y circo. No solamente circo. Si no le das pan, se te mueren los malabaristas, se te mueren los espectadores y ojalá no se muera el dueño del circo. Diputado, vengo del futuro. Y como vengo del futuro. Viniste de la galaxia. Se teletransportó. Y como vengo del futuro, como estas medidas. Frida estaba en bicicleta y tú te fuiste en cohete allá. Yo ando con el inteligencia artificial. Yo con nunca esas salí de mi propuestas. casa. La van a lanzar, va a haber una reacción social y la van a retirar porque escucharon al pueblo. Que eso es parte de lo que se ve en su accionar diario, que es una improvisación. Ahora bien, usted que es autor de esa ley y conocedor, y ya no le digo diputado de la 2, sino diputado de la capital, que como le digo, o como usted quiere que le diga, mensaje claro de la capital, tengo dos preguntas. ¿Cuál es uno? ¿Cuál sería una propuesta? No es un veneno, sino que lo veo con mucho conocimiento del tránsito. Y esta es una de las problemáticas que tiene la gente. No te lleves de Julia, no te dejes provocar. Entonces, una propuesta, porque aquí hablamos de cambio de intersecciones, de pares viales. Sí. Dos propuestas rápidas que usted puede ver para poder alivianar un poco en cuanto a infraestructura o la que usted entienda el tránsito en la ciudad de Santo Domingo. ¿Y por qué usted entiende que ya no es solamente el diputado de la 2, sino que ya usted quiere ser el diputado de la capital? Bueno, lo primero es que las propuestas que se hacen con una movilidad sostenible técnicamente son defendibles, gerencialmente también. Yo estoy con dos regidores, ¿verdad? Tú fuiste regidor y mi amigo Guti también, no sé si alguno, tú fuiste regidor. Claro, 6 años. Amigo Carlos, 6 años regidor en 2010, 2016, y quienes más saben de municipalidades, estos son ustedes. Y en el caso de la última pregunta, que es la más interesante, yo entiendo que uno de los principales problemas, de los 3 primeros problemas que tiene el distrito y la capital, es el tránsito y el transporte y la movilidad. Y entiendo que desde el punto de vista, desde nuestra posición, podemos aportar mucho a que la capital mejore en todo lo que es el entorno vial, la planificación, el ordenamiento y todo lo demás, incluso en el uso de las tecnologías para lo que le llaman Smart City. Ahora viene próximamente al país una experta de la UIT a hablar de ciudades sostenibles, ciudades ubicuas o ciudades inteligentes, donde ya República Dominicana tiene que avanzar en eso. Son temas que Guti y yo también los hemos hablado y contigo también. Así es. Y en ese sentido, pues entendemos que de los 3 principales problemas, ese es uno. Ok, una pregunta, Tobías. En el ayuntamiento sabemos que no solamente de gobierno local, sino que también tiene que ver, y es el órgano con jurisdicción en todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos lo de las 143 medidas. ¿Qué tú piensas de que se estén implementando y ya se tengan estudios y los cambios que se quieren realizar y que el ayuntamiento del Distrito Nacional, o por lo menos el Consejo de Regidores, no tenga esa información hasta ahora? Bueno, un absurdo. ¿Y por qué digo un absurdo? Lamentablemente, con la ley 6317, las alcaldías no han asumido su rol. Sí. La ley 6317 establece en 126 artículos, dice, el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. El Intran y los ayuntamientos. Nosotros tratamos por todos los medios, durante esos 5 años y medio, ¿verdad? Más de 5,000 horas de trabajo y 500 reuniones de comisiones y consultando al país, de que no hubiese conflicto de competencias entre el Intran
con los ayuntamientos, que son el ayuntamiento, la alcaldía es el administrador, es el ejecutivo del territorio. Al ser el ejecutivo es el que debe tomar la decisión, la sala capitular, los regidores, la comisión permanente de tránsito y movilidad de los ayuntamientos, que no todos la tienen, y de que esos cambios y esas medidas las haga el ayuntamiento. Ahora, ¿qué hace el Intran? Es el que como autoridad nacional, el órgano rector, el órgano regulador, coordina. Es más, déjeme decirle, las licencias de operación que está dando el Intran son ilegales. Sí, el origen de una ruta y el destino de una ruta es el mismo municipio. La licencia de operación es la sala capitular y la alcaldía que debe hacerlo. Cuando el origen de una ruta y el destino son municipios diferentes, ya el Intran lo que entra es a coordinar con las dos alcaldías para que la licencia de operación, entiéndase, la licencia de operación es un contrato, pero también especifica los perfiles de esa ruta, los niveles de servicio, la frecuencia, el itinerario, el tipo de vehículo, la seguridad, los componentes, las tarifas, todo eso va en ese contrato. Entonces, ojalá, y ahí yo estaría más tranquilo, los ayuntamientos empiecen a, como lo hace Santiago del año 1970 hasta la fecha, y tú lo sabes. Así es el que establece, le llaman franjas, pero también lo hace La Romana, también lo hace Puerto Plata, pero 3 de 158 Honorable. Y 234 distritos municipales. Pónganse la pila los alcaldes, porque las competencias y atribuciones que le dimos en esa ley son tan poderosas, y no se vayan únicamente a irse por el cobro, de que le den un porcentaje del cobro de las multas, que estamos de acuerdo, pero cumplan con las atribuciones. Estamos conversando con el diputado de la capital, Tobías Crespo, después de la intervención de Elvis Lima. No lo aprendí al final. No sé qué, se repite, que algo queda. Que le va a caer atrás las aspiraciones del Después de la intervención de Elvis Lima, vamos a abrir los teléfonos para que el soberano, el pueblo dominicano, haga su pregunta a Tobías Crespo. Lima, venga por acá. Lima, no conocemos de muchachos. Sí, honorable, no sé si preguntarle en su función antes de preguntarle de la ficha como precandidato a alcalde. ¿Cómo? No sé si preguntarle, pero esa parte después, porque veo que la partecita del tono está muy alta, muy verde. Se ve de aguacate. Va a quitar mucha paz, él. Va a quitar mucha paz. Julia, ahí es lo que está asesorando a nivel de marca y de imagen, de color. Esos son otros 500. Me parece que en ese es el desierto. Pero mire, el próximo alcalde. ¿A qué usted atribuye precisamente, por eso le dice Sayo Civil, ¿a qué usted atribuye que siendo esa ley tan bondadosa, con tantas cosas positivas, que los alcaldes no hayan asumido su rol en una iniciativa tan importante? ¿Pero por qué? ¿A qué usted le atribuye eso? Mira, yo fui director de tránsito 6 años. Y en el Distrito Nacional, por ejemplo, Khalil lo sabe Guti, y lo sabe. Disculpa que tengo de Guti. Ese es su nombre artístico. Además, cuando la gente vote por Guti, la gente no conoce el nombre de él completo. Y nuestro amigo Robert. ¿Sabes cómo que se le dice aquí? El que la gente prefiere es Rafa Gutiérrez. Ay. Bueno, encendió. Esto es fuego. Miren. Cuando estuvimos en tránsito en la capital, por ejemplo, Obras Públicas le asfaltaba las vías, el mantenimiento de las vías de la alcaldía. Le señalizábamos las vías con pintura termoplástica también. El sistema inteligente de control de tráfico que Leonel Fernández lo inauguró en el 2000, en 1999, cuando construyó el túnel de la 27, que Khalil lo sabe, que hizo el bulevar, le hizo un edificio ahí al lado. Yo fui el primer director. Exacto, el primer director de ese bulevar. Tenía un centro de control inteligente que gestionaba de manera dinámica. No fue en este gobierno que lanzaron el sistema inteligente, porque el sistema inteligente no está en los contadores, está en las espiras, que son electromagnéticas u ópticas, que miden el flujo vehicular, mandan esa información al centro, y el centro asigna de manera dinámica y en línea cuál es el tiempo, la fase que debe tener cada cruce, y los sincronismos de los semáforos. Eso está en el centro de control. Entonces, se le da mantenimiento al centro de control, pero también hay otras funciones que los alcaldes se han acostumbrado a que el gobierno central les haga, pero son atribuciones que son de la alcaldía, porque
alegan una falta de recursos, es decir, una falta de recursos para bachear, ¿verdad? Asfaltar, una falta de recursos para señalizar de manera horizontal y vertical, para hacer las rotulaciones viales, que los nombres de las calles, todos los nombres de las calles, para que Waze o Google Maps nos ubique de manera inteligente, ¿verdad? Cuando vamos a un destino y que lleguemos precisos, le toca a la alcaldía, pero también todas las soluciones viales. Ustedes ven todo esto que se está haciendo aquí. Eso corresponde a la alcaldía. En una alcaldía de verdad que haga que cumpla con su responsabilidad, es la alcaldía. El Intran, quiero repetir aquí, es el órgano rector y el regulador. El Intran no puede estar señalizando, ni instalando semáforos, ni dándole mantenimiento. O sea, que Paliza tiene razón. No puede ser juez y parte. Y usted lo sabe, ¿verdad? Vamos a establecer en el marco de eso que usted... El ejecutivo del territorio es el alcalde. El alcalde, con esa sentencia que no admite discusión, evidentemente dando cátedra de lo que conoce y aspira. Vamos a abrir las líneas para que el soberano del pueblo dominicano haga su pregunta al diputado de la capital, Tobías Crespo. Gobierno de la tarde. Ya no tenemos que hablar. Una pregunta para el diputado. Hola. Como menciona que las alcaldías tienen potestad, también está la otra parte que abusan. En el caso de Santo Domingo Este, el alcalde ha tomado una iniciativa muy creativa de colocar reductores de velocidad en la carretera media, de colocar contenedores que ocupan un carril completo. ¿Qué opinión le merece ese tipo de medida que no está inscrita en ningún documento y que él se ha inventado y ha ejecutado de manera independiente? Bueno, mira, esa pregunta es importante porque el alcalde de Santo Domingo Este se ha creído que es un dios. Es decir, él se llama Dios, pero le ha puesto la S. Y bajo ese criterio de autoridad está violando las leyes. Ahí tenemos lo contrario a lo que yo he estado explicando. Me explico. El alcalde ha querido poner multas. El alcalde no pone multa porque cada peso tiene un contrapeso. Quien cumple en las vías públicas, monitorea, vigila y llena el acta de infracción es la DGC. La DGC pertenece a la Policía Nacional, al Ministerio Público, no puede poner multa. Pero también quiso dar una placa. ¿Usted recuerda? Claro. La placa pertenece a impuestos internos y cobrarle 1,000 pesos tampoco le corresponde. Y en el caso de los contenedores, es verdad que la alcaldía tiene la facultad para ubicarlo, pero no puede violar ni la ley 176-1107 porque debe dejar espacio. Carlín lo sabe, que es arquitecto, que es urbanista y es planificador, porque las aceras son los espacios para los peatones, claro. Y no puede interceder tampoco en la calzada. Tiene que buscar los mecanismos para que la recogida de esa basura con los contenedores se haga sin violar la propia ley 176-07 y la ley 6317 de movilidad y transporte. Gobierno en de esa la tarde. medida, el alcalde no tiene la razón. Gobierno de la tarde, hable. Su pregunta. Buenas tardes, Eddie Santana de Barahona. Bendiciones para ese gran equipo. Excelente. Su pregunta, Tobías Crespo, diputado de la capital. Una pregunta para el diputado de la capital. ¿Esos problemas de tapones y de la vía y de muchos vehículos son de ahora o esos tienen más de 20 años? Tienen más de 20 años porque la movilidad tiene un componente, Eddie, que el parque vehicular en República Dominicana, por su nivel de crecimiento, no de ahora, sino también de 20 años, porque la economía dominicana no ha crecido un 5% por Luis Abinader, sino desde el año 96 hasta la fecha, y en algunos momentos un 7%, entra un parque vehicular, Eddie, aquí entran más de 60,000 vehículos al año, entre nuevo y usado. Eso significa un crecimiento de un 4 a un 6%. Las vías, Eddie, no crecen en la misma proporción. Y como no tenemos un sistema de transporte público colectivizado, masivo, con más trenes, más tranvías, más corredores, más teleféricos, entonces la gente usa el vehículo particular y congestiona las vías. Una más. Gobierno de la tarde, hable su pregunta. Buenas tardes, Emilio Álvarez desde la Avenida Independencia. Adelante. Al señor diputado Tobías Crespo, a quien tuve el honor de acompañar cuando se iba a analizar la ley 6317. Estuve presente. Soy transportista de toda la vida. Pero yo, más que una pregunta, es una sugerencia. Y si eliminamos en la capital o a nivel nacional el parqueo en las calles y los negocios en parqueo, no resolvemos un gran problema con el tránsito. Esa es mi pregunta. Es su pregunta. Bueno, mira, los parqueos tienen espacios para eso. Incluso RD Vial, desde el gobierno anterior al final,
anunció 17 espacios para estacionamiento. Creo que solamente se ha construido o dejado en operación el de la zona colonial, que se rehabilitó. Se está trabajando con otros en Santiago también, pero eso ha ido muy lento. Y al ir muy lento, bueno, en la Cámara de Diputados también se va a dar un tema de parqueo para el área de la feria, pero los espacios, las vías no son diseñadas para parquear, son diseñadas para circular. Pero por lo que expliqué ahorita, de la gran cantidad de vehículos que entran a la República Dominicana, por los permisos que a veces se dan a las plazas comerciales, a los negocios donde no hay la cantidad de estacionamiento suficiente, la gente se ve obligado a utilizar las vías para parquear. Por eso también nosotros vemos los vale parking que utilizan los parqueos. Entonces nosotros propugnamos, la ley 637 establece la construcción de parqueos bajo un mecanismo que puede ser público o alianza público-privada para establecer más parqueos y que las vías no sean utilizadas. Permítame al cierre de esta interesante conversación, que más que conversación es una cátedra sobre la movilidad urbana y en sentido general, hacerle esta pregunta que no he ejercido mi derecho a cuestionarle. Y no puedo desaprovechar la presencia de un político de su dimensión sin preguntarle lo siguiente. Todo eso que usted está estableciendo como proyectos del futuro que viene, Robert Martínez y demás, demandan que la fuerza del pueblo deberá llegar al poder. La pregunta es que se hace en la sociedad dominicana porque hay dos candidatos pujando en un mismo partido y que son de esa ala de aspiración y del ser. Uno es Omar, el otro es Leonel. Le pregunto a Tobías Crespo, ¿cuál será para él, Omar o Leonel? Ahí te lo dejo. En primer lugar, el que decida la fuerza del pueblo, que eso no es un tema ahora porque estamos en el Congreso, eso va a ser en el 2027. Pero, ojo. Leonel Fernández es el principal activo político electoral que tiene no solamente la fuerza del pueblo como partido, sino la sociedad. Leonel Fernández es un líder que cualquier partido quisiera tenerlo en su boleta. Para los problemas que nosotros tenemos del narcotráfico, del crimen organizado, de la inseguridad ciudadana, de los problemas del alto precio de los productos de la canasta básica, de los problemas de la educación, de los problemas de la salud, de una baja inversión de capital en infraestructura, que si esto se ejecuta, el gran logro de este gobierno, al igual que fue en los gobiernos de los 8 años del PRD, que fue doblar a la derecha, sería evitar doblar a la izquierda. Las grandes obras de infraestructura y su aporte a la educación y a la salud, Leonel Fernández es el principal, hasta prueba lo contrario. Con esto despedimos a nuestro gran amigo, el diputado de la capital, Tobías Crespo, que ha estado con nosotros, pero no entiendo por qué lo de la capital, Robert. Mi estimado coordinador, me informan que habían visto la semana pasada a Tobías mirando desde el balcón de la Cámara de Diputados del próximo edificio, y me informan que ya bajó caminando. ¿Eso es así, Tobías?